cuidando un niño que por más de que lo quiera porque es su hijo, le va a estar recordando un acto violento, un acto muy triste en su vida y el cariño no va a ser igual. Yo creo que la mujer debe ser libre y decidir lo que ella quiera y lo que no quiera. Puede que sean casos de mujeres que terminen queriendo el hijo y por más de que sea producto de una violación no quieran abortar. Pero la cuestión es la libertad, de que se le dé a la mujer la libertad de decidir, porque también está en juego la vida de ella. Recordar que un hijo es para toda la vida. Muchas gracias, un saludo. Sí, no es algo temporal. Y que se pueden ir a la cárcel. Claro. Que se pueden ir a la cárcel. Además de todo. Además de ser víctimas y a la vez se convierten también en culpables. Víctimas y culpables, es una revictimización, es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana, 54 minutos. 8 de la mañana, 54. Vamos avanzando, más cosas. Bien, en Colombia les voy a rodar un audio, les voy a dar a escuchar un audio sin editar de una información que publicó el informativo Noticias Caracol en su emisión de anoche. Esto que ustedes van a escuchar tiene apenas unas horas. Una sorprendente noticia fue revelada hoy por el ministro de Defensa Guillermo Botero. Las fuerzas militares no pueden realizar ninguna operación contra alias Majin Buu, pues está cobijado por la JEP. Las autoridades ofrecen 1.000 millones de pesos por este jefe de disidencias de las FARC en el Cauca, señalado de varios crímenes, entre ellos el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez y otras 5 personas. Este hombre es Leider Joanny Noscue, alias Majin Buu, uno de los objetivos de las fuerzas militares de las disidencias de las FARC, luego de asesinar a la candidata Karina García y 5 personas que la acompañaban. Fue una persona condenada a más de 30 años, en el año 2014 preso y en 2017 se presentó a la JEP, le dieron libertad y volvió a delinquir. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera que delinquió? Matando 5 personas incineradas de la manera más criminal. Sin embargo, el ministro de Defensa dijo que sus hombres no pueden lanzar acciones contra él porque aún está en la JEP y tiene los beneficios de ese sistema. Tan pronto lo visibilizamos, lo primero que hice fue enviarle una carta a la señora presidenta de la JEP diciéndole: este señor es un delincuente, mucho cuidado, consideramos que debe ser retirado de la JEP para poder capturarlo. Pero solo fue hasta el pasado jueves, 12 días después del asesinato de la candidata, que la JEP abrió un incidente de incumplimiento contra el disidente de las FARC para establecer si cumple o no con las normas de esa jurisdicción. En vista de que el señor Noscue Bototó presuntamente habría incurrido en un incumplimiento de sus compromisos ante esta jurisdicción, se considera necesario abrir un incidente con el objeto de verificar si se presenta un incumplimiento del régimen de condicionalidad. Ahora, la JEP deberá evaluar la situación de Majin Buu con las pruebas aportadas por las autoridades sobre la masacre, pero además se debe esperar si el resguardo indígena al que pertenece este hombre quiere hacer parte del proceso. Bueno, lo que les decía, esta es la nota integral. Y yo les pregunto a ustedes, porque, bueno, ya se habrán dado cuenta que este programa tiene un alto componente de preguntarle a los oyentes, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, después de escuchar una nota con estas características, ¿qué mensaje le ha transmitido a ustedes, a las audiencias? ¿Qué mensaje le ha transmitido? Vamos a escuchar ahora solo la declaración que hace el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, en esa misma nota. Fue una persona condenada a más de 30 años, en el año 2014 preso y en 2017 se presentó a la JEP, le dieron libertad y volvió a delinquir. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera que delinquió? Matando 5 personas incineradas de la manera más criminal. Tan pronto lo visibilizamos, lo primero que hice fue enviarle una carta a la señora presidenta de la JEP diciéndole: este señor es un delincuente, mucho cuidado, consideramos que debe ser retirado de la JEP para poder capturar. Bueno, pues el mensaje que quiere trasladar el ministro está claro. La JEP es la responsable de los crímenes que cometan todos aquellos que, acogidos por la JEP,
se aparten de esa justicia transicional, como en el caso de Santrich o Iván Márquez, a quien, por cierto, la JEP ya los expulsó de esa jurisdicción. Si nos atenemos a las declaraciones del ministro, responsable máximo de una institución del Estado que enfila sus baterías contra otra institución del Estado, como el Tribunal Especial para la Paz, hay que decir que la JEP tiene que ser un órgano todopoderoso, infalible y actuar saltándose sus propias normas para proferir decisiones inmediatas de cara a la opinión pública, con solo el señalamiento de la desprestigiada institución militar y sin ningún proceso riguroso de por medio, porque de lo contrario, los ministros del gobierno, el partido de gobierno y el belicoso uribismo en pleno se lanzarán lanza en ristre contra la JEP para desprestigiarla ante los colombianos y poder decir que ese tribunal no solo ampara y cobija terroristas, sino que es cómplice de ellos. Y es curioso que quien encabeza la campaña de desprestigio de la Jurisdicción Especial para la Paz sea un ministro al que se le sale la baba por la boca, con espuma y todo, cuando le dan la oportunidad de hacer trizas los acuerdos de paz. Fue una persona condenada a más de 30 años, en el año 2014 preso y en 2017 se presentó a la JEP, le dieron libertad y volvió a delinquir. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera que delinquió? Matando 5 personas incineradas de la manera más... Ahí está el doctor Chapatín. Es llamativo, y lo digo que es llamativo, que sea precisamente el ministro en cuyas narices se han destapado los casos más aberrantes de corrupción dentro del ejército. Existen más de 24 investigaciones abiertas por amaño de contratos, desviación de recursos del Estado, compra sin el lleno de las formas, etcétera, 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 para no hablar de los asesinatos cometidos por soldados y las violaciones a los derechos humanos que, como ya todos conocemos, por parte de medios internacionales de prensa tan respetables como el periódico más importante e influyente del mundo, The New York Times. Y es llamativo también que sea el ministro de las pifias, el ministro que disculpa a la tropa que asesina, el ministro que convierte un asesinato de hombres en un forcejeo, o el asesinato de un menor de edad en un ataque, o a los que protestan en infiltrados de grupos criminales. Para la muestra, varios botones. 24 de abril. El ministro Guillermo Botero sale en defensa de un soldado que asesinó a sangre fría y por la espalda al reinsertado de la FARC Dimán Torres, pese a las imágenes tomadas con sus móviles por la propia comunidad, donde sorprenden a 2 soldados cavando una fosa y el cuerpo de Dimar a unos pocos metros. El ministro dice, exculpando al soldado, que la víctima iba a quitarle el fusil. La versión que da el cabo, al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue integrante de las FARC. Bueno, de ahí no hay ningún tono de ¿y de qué manera? Ese tono no existe, no. Ahí no hay ese tono. Al ministro lo contradice uno de sus hombres, nada menos y nada más que el general Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto el comandante venía por la cara. Bueno, y ya saben qué le pasó al general Villegas, ¿no? Después de haber hecho estas declaraciones. Apenas días después, 28 de abril, unos jóvenes azotados por la presión